Welcome, family, to another teaching of the Bible. Bienvenidos, familia, una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. And we thank you that you can visit us and learn also. Y le damos las gracias por sintonizarnos para poder aprender juntos. So we ask you that we're going to be speaking on the book of Romans today. Y en este día vamos a estar hablando acerca del libro de los Romanos, We're going to understand why the Apostle Paul wrote the book of Romans. para poder comprender el propósito de la escritura del libro de los Romanos. But right now we're going to pray first and then we'll get right into the lesson. Iniciemos con una oración. Thank you, Heavenly Father, for this time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. And we ask you, Lord, to prepare the people's hearts Y te pedimos, Señor, que tú prepares los corazones de tu pueblo to receive your word, Father. para poder recibir tu palabra. Because your word is for correction and edification, Porque tu palabra es para corregir y para edificar, to exalt. para exhortar. And we thank you, Heavenly Father, that your word can do all those things and even transform men's hearts. Y gracias, Señor, porque tu palabra también transforma el corazón del hombre. So we thank you, Father, and we pray it in the name of Jesus. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today we're going to try to understand what the book of Romans is all about. En esta mañana vamos a tratar de entender de qué se trata este libro de los Romanos. The book of Romans is the Apostle Paul's greatest work. Este libro es la carta escrita por el apóstol Pablo It is placed first among all his 13 epistles y es colocada primero entre todas las epístolas in the New Testament. en el Nuevo Testamento. While the four Gospels present the words and works of Jesus Christ, Mientras los cuatro evangelios detallan los milagros y la obra del Señor Jesucristo, Romans explores the significance of his sacrificial death. el libro de los Romanos explora lo que es el significativo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. In the book of Romans, Paul uses a question-answer format. Y en el libro de Romanos el apóstol Pablo utiliza lo que es la interrogación y también el responder. And Paul records the most systematic presentation of doctrine in the Bible. Y también detalla acerca de lo que es la doctrina dentro de la palabra de Dios. Romans is more than a book of theology, El libro de Romanos es algo más que un libro de teología, but it is also a book of practical exhortation. pero es un libro de exhortación práctica. The good news of Jesus Christ is more than facts to believe. Las buenas nuevas de Jesucristo es algo mucho más de hechos, del simple creer, But it is also a life to be lived, pero también es una vida, un estilo de vida. a life of righteousness suitable for the person that is justified, Una vida de justificación para el creyente, freely given by God's grace through the redemption that is in Jesus Christ. dada gratuitamente de parte de nuestro Señor. So we can learn to live by as a believer. Para poder vivir de acuerdo a la vida del creyente. If you want to get the big picture of the doctrine of the gospel message, Si usted quiere entender el retrato, el panorama de lo que es el Evangelio del Señor and learn the applications to our lives, y entender qué es lo que tenemos que aplicar a nuestras vidas, then Romans is the book. entonces el libro de Romanos es el libro correcto. Paul summarizes the book of Romans simply by saying these three things. El apóstol Pablo hace un resumen de este libro de Romanos con tres cosas. What is the gospel message? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Why the gospel message came? ¿De dónde y por qué surgió el mensaje del Evangelio? And how the gospel is to be lived. ¿Y cómo se debe vivir el Evangelio? That's why the study of Scripture is so important
in a believer's life. Por eso el estudiar la palabra de Dios es algo vital en la vida del creyente, To understand who God is. para poder entender quién es Dios. Now, the first 3 chapters speaks about God's righteous judgment. Los primeros 3 capítulos hablan acerca de la justicia de Dios, The wrath of God, la ira de Dios, which is going to be poured out because we have rejected him. que va a ser derramada a causa del rechazo a Él. Paul explains how God created the heavens and the earth, El apóstol Pablo explica la creación de Dios del cielo y la tierra, of all the living creatures, de todo el ser viviente, and puts man on earth to recognize the Creator. y crea al hombre sobre la tierra para poder dar reconocimiento al Creador, To worship him, to show man that there is someone bigger and greater. que hay un propósito en la adoración, que hay un ser más grande Than anything that man sees or knows. que cualquier cosa que el ser humano conoce o ve. And in Romans chapter 1, verse 18 to 25, listen to what the Apostle Paul wrote. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25, vamos a ver lo que escribe el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Man turned away from God. El hombre se apartó de Dios. They suppressed the fact that God is the creator. Ellos menospreciaron que Dios era el creador And he was the designer of all things. y fue quien creó y diseñó todo. God is the creator and created you and me for his pleasure. Dios es el creador y te creó a ti y también a mí, But for his pleasure and for his purpose. para su gloria y su propósito. But the world today do not want to hear that we were created for his purpose. Pero el mundo hoy día no quiere escuchar que fuimos creados para el propósito de Él. Even many Christians, they do not want to hear that. Hasta muchos cristianos hoy día no quieren escuchar eso, But rather hear a message that is all about them. pero en vez prefieren un mensaje que se trata del yo. And what will Jesus give them? ¿Y qué me puede dar Jesús? But we were created to glorify God. Pero nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. And he is the one that shows us what his purpose for our lives is. Y Él es quien nos muestra el propósito de nuestras vidas para Él. So the Apostle Paul in the first chapter addresses the believers that the people don't want to acknowledge. Entonces el apóstol Pablo aquí detalla lo que rechazan de parte de Dios. And God already said that they are already condemned. Y Dios ya había dicho que ellos estaban condenados. So in the first 2 chapters, Paul speaks about the condemnation and the wrath of God. En los primeros 2 capítulos aquí detalla lo que es la ira y la condenación de Dios. And then he goes into the morality of man. Entonces el apóstol Pablo sigue acerca de la moralidad del hombre, That what we have to do.
lo que nosotros debemos de hacer. and not to make our own decisions, but what God has told us. Y no hacer nuestras propias decisiones, pero hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. So that way nobody can boast, because if you do it for yourself, then God was not involved in it. Para que nadie se puede gloriar, porque si usted lo hace en sus propias fuerzas, entonces Dios no tuvo parte ni arte ahí. In Romans chapter 2, verse 6 to 10, listen to what he says. En Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10, leamos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. The ones that are seeking self-righteousness are also condemned. Aquellos que están buscando una justificación personal también están condenados. And as we go on in chapter 3, the Apostle Paul addresses the religious people. Y mientras avanzamos al capítulo 3, el apóstol Pablo habla acerca de los religiosos. And in this context, he was talking about in the Judaism, En este contexto está hablando del judaísmo. the ones that understand the truth, Aquellos que entienden la verdad. the ones that got the truth, Aquellos que tienen la verdad, but they don't live in the truth. pero no viven dentro de la verdad. That they have been circumcised, but not of their hearts. Que han sido circuncidados, pero no de corazón. In Romans chapter 2, verse 28 and 29, listen to what he said. En el libro Romanos, capítulo 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. So we have to be circumcised of the heart. Tenemos que ser circuncidados del corazón. And Paul speaks about this righteousness of Christ Y el apóstol Pablo habla acerca de esta justicia de Cristo. because of our sin, we fall short of the glory of God. Porque a causa de nuestros pecados caemos cortos a la gloria de Dios. In Romans chapter 3, verse 21 to 26, listen to what he says. En el libro de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. That is the reason why we need a Savior. Y esa es la razón por la cual que necesitamos de un Salvador. The Apostle Paul says that man is already condemned from the time he's born. El apóstol Pablo dice que el hombre ya es condenado desde el nacer. And even at an early age, they learn to be selfish, Y desde una temprana edad ellos aprenden lo que es ser egoísta, or they lie, o mienten, or they do bad things. o hacen cosas malas. And that's why he said that is because we have a sin nature. Y es por eso que él dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. And that is the reason why we need a Savior. Y esa es la razón por la cual necesitamos de un Salvador. No one can make themselves good. Nadie se puede hacer
buenos ellos mismos. Only God can make us good. He justifies us. Solo Dios nos puede justificar. And Paul uses this word, justification. El apóstol Pablo usa esta palabra, justificación. And in Romans 4, chapter 4, verse 4 and 5, listen to what he says. Y en Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. In the Old Testament, the Jewish people would bring an animal to atone for their personal sins. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío traía un animal para sacrificar para el perdón de sus pecados. The shedding of blood was required. Y el derramar de sangre era un requisito. And that would turn away the wrath of God. Y eso era para que la ira de Dios se apartara. And the person's sins would be forgiven for that 1 year. Y las personas, sus pecados fueron perdonados por ese año. But they would have to repeat this process year in and year out. Pero este proceso era anual. But when Jesus came, Pero cuando llegó Jesús, He paid the ultimate price Él pagó el último precio for our sins. para nuestros pecados. When we place our trust and faith on Him, Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en Él and then He gives us salvation, y Él nos entrega lo que es la salvación and He forgives us, y nos perdona, then He can call what we call justify. He justifies us. entonces Él nos justifica. So justification is not the same as atonement. La justificación no es lo mismo que la expiación. The atonement means to cover over, La expiación es algo que se trata de cubrir and justification is to take away. y la justificación es remover. So when God sees you, He does not see the sin, Entonces, cuando Dios pone su mirada en usted, Él no ve el pecado, because He sees that Jesus has cleansed you with His blood. porque que Él ve que Jesús lo ha lavado a usted con la sangre de Él. I said He already has cleansed you with His precious blood. Nos ha lavado con su sangre. And He continues in chapters 4 and 5. He speaks on Jesus taking the place, the sacrificial lamb. En los capítulos 4 y 5, Él habla acerca de Jesús tomando ese lugar del cordero inmolado, And He took the place of this yearly sacrifice. tomando el lugar para ese sacrificio anual, And He became the Lamb of God y se convirtió en el Cordero de Dios to pay the price once and for all. para pagar el precio una vez y final. He totally cleansed us. Él nos lavó por completo, Jesus totally paid the price for our sins. nos limpió nuestros pecados. I have to repeat it again so that way you can get it Lo tengo que repetir para nosotros poder comprender and understand that. y entenderlo. You do not have to be you do not have to be good to be justified, Usted no tiene que ser bueno para ser justificado, because there's nothing you can do to get justified by God. porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser justificados por Dios. Only through Jesus, which paid the price Solamente por medio de Jesucristo, que pagó el precio por nosotros on the cross. en la cruz. And because of what He did, Y por lo que Él hizo, we are made righteous nosotros hemos sido justificados before a holy God. ante un Dios santo. Paul lets us know that there is no one that is righteous. El apóstol Pablo nos deja saber que no existe nadie que sea justo. And that's why we have to surrender unto the Lord Jesus Christ, Y por eso es que nosotros tenemos que rendirnos ante Jesús, because He lived a sinless life. porque Él vivió una vida sin pecado. And when He went on the cross, Y a Él estar en la cruz, He gave us His righteousness. Él nos entregó su justicia. Amen? Amén. So God does not want us to remain in the state of sin. Dios no quiere que nosotros permanezcamos en ese estado de pecado. And that was the reason why He sent Jesus. Y esa es la razón por la cual que Él envió a Jesús. So what do I do now that I am no longer under condemnation? Ahora,
Ahora, ¿qué debo hacer ahora que yo ya no permanezco bajo la condenación? And now that I am justified, Y ahora que soy justificado, what do I do next? ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Because by being righteous and justified, we have been positioned Porque al ser justificado hemos sido posicionados in right standings with God. con rectitud ante Dios. God sees me righteous through Jesus. Dios me ve justificado a través de Jesús, But I don't always act righteous. pero yo no me comporto justo siempre. I don't always do the right thing. No siempre hago las cosas correctas. And this is where the Apostle Paul says that now that you are positioned Entonces aquí es donde el apóstol Pablo dice, ahora que tú estás en esa posición in righteousness, con rectitud y justicia, then the process of sanctification comes in. entonces ahí entra el proceso de la santificación. So sanctification is about practice. Y ese proceso se trata acerca de lo práctico. I do not always live the position that I was placed in. Yo no siempre vivo conforme a la posición que se me ha dado. But even though God has made me to be a royal priesthood, Pero Dios me ha hecho hacer real sacerdocio, the son of a king, hijo de un rey, but many times I don't feel like it, pero la mayoría de veces no me siento así or I don't act like it. o no me comporto así. It has nothing to do with feeling. Y no tiene que ver nada con el sentimiento, la emoción. It has to do with faith. Se trata de la fe. Paul wants us to understand El apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos that once we accept the Lord Jesus, que al aceptar al Señor Jesús, we are dead to sin. somos muertos al pecado. He wants you to recognize Él quiere que nosotros reconozcamos that the death to sin, que la muerte al pecado, you do not have that sin desire any longer, no tenemos aquel deseo de pecar, because the power of sin has been broken porque el poder del pecado ha sido roto over our lives. sobre nuestras vidas. So you are no longer a slave to sin. Ya no somos esclavos al pecado. We have been set free. Hemos sido liberados. In Romans chapter 6 verse 5 to 8, listen to what he said. En el libro de Romanos capítulo 6 versículos 5 al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. So he wants us to know that sin has no power over our lives. Nos está dejando saber que el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. And you have to recognize that sin is dead. Y tenemos que reconocer que el pecado está muerto. If you still having a desire to sin, Si tú aún deseas pecar, then you have to really check yourself. entonces debemos de autoexaminarnos. We have to yield ourselves to God, Tenemos que nosotros ceder a Dios, surrender to Him and obey His word. rendirnos a Él y obedecer su palabra. Many people only do partial. Muchas personas solo hacen la mitad, lo parcial. We have to involve ourselves in the word. Tenemos que involucrarnos, leer, estudiar la palabra, And that way we can live a manner pleasing unto Him. para poder vivir de una manera agradable a Él, So that way we can live the position that God has placed us in. para vivir en aquella posición que se nos ha sido entregada. And as Paul continues in chapter 7, he says that the law was perfect. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 le habla acerca de la ley que es perfecta, Only that man had made it impossible pero el hombre lo convirtió en algo imposible to live by. de vivir de acuerdo a ella. And the only one that fulfilled that law was Jesus. Y el único que pudo cumplir aquella ley fue Jesús. In Romans chapter 7, verse 5 and 6, listen to what he said. En Romanos capítulo 7 versículos 5 al 6.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Without the Holy Spirit, you are not able to keep the law. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de mantener la ley, Because there is an inward battle constantly. porque hay una lucha interna constantemente. Listen to how Paul put it in Romans 7, 14 to 19. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 19. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. This battle that is between good and evil, Esta lucha entre el bien y el mal that is within me. que está dentro de mí, We have to subject our flesh tenemos que sujetar nuestra carne to the knowledge of God, al conocimiento de Dios so that way we can overcome this evil para poder vencer esta maldad with the help of the Holy Spirit. con la ayuda del Espíritu Santo. In chapter 8, Paul continues, that's why we must have a life in the Spirit. Y en el capítulo 8 el apóstol Pablo sigue hablando que nosotros debemos tener un estilo de vida dentro del Espíritu Santo. Because we don't live by the letter of the law, Porque no vivimos al pie de la letra de la ley, but by the Spirit that is within us. pero por medio del Espíritu que mora en nosotros. So I was born in condemnation, Yo nací bajo condenación, but God did not want us to live in that state. pero Dios no quería que nosotros vivamos bajo ese estado. So once that He has saved me Entonces, al salvarnos and He justified me, y justificarnos, my life was not over. It was not over for me. la vida no era el final ahí. But rather, when that happened, Pero cuando eso ocurrió, my life began. mi vida ahí comenzó. I had to recognize that the power of sin was broken Tuve que reconocer que el poder del pecado fue roto and that I am dead to sin. y que soy muerto al pecado. So now I can yield myself to the Lord Entonces ahí puedo ceder y rendirme al Señor and obey His ways. y obedecerlo a Él y sus caminos. And now I can live not to the standard of the rules, Y ahora puedo vivir no bajo el estandarte de las reglas, but by the moving of the Holy Spirit. pero por medio del mover del Espíritu Santo. Paul continues in chapter 9 through 11, El apóstol Pablo continúa en los capítulos 9 al 11 and he explains of what God is going to do with Israel. y explica lo que Dios va a hacer con Israel. In chapter 9, he speaks about Israel's past. En el capítulo 9 él habla acerca del pasado de Israel. In chapter 10, he talks about Israel's present. En el 10 él habla acerca del presente de Israel. And in chapter 11, he talks about Israel's future. Y en el capítulo 11 él habla acerca del futuro de esa nación de Israel. Because God never abandoned Israel. Porque Dios nunca abandona a Israel. He never lost sight of Israel. Nunca se perdió de vista a Israel. And God put them on hold for a set time, Y Dios los puso a ellos en un estado de quietud por cierto tiempo, while he allowed the Gentiles to come into the family of God. mientras Él nos dio permiso a los gentiles de formar parte del rebaño y la familia de Dios. That is good news for me. Y eso son For buenas us. nuevas, buenas noticias para nosotros. Amen? Amén. God had made a promise to Israel, Dios hizo una promesa con Israel. and God will keep his promise with Dios Israel. va a mantener su promesa con Israel. Because any promise that God makes, Porque cualquier promesa que hace Dios, he will keep.
Él va a mantenerla. I can assure you of that. Yo les aseguro eso. In Romans chapter 11, verse 25 to 27, listen to what Paul said. En Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, vamos a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. God will restore Israel one day, Dios va a restaurar a Israel un día. and Israel will be saved, Israel será salvo, but not right now, pero no ahorita. because they still don't believe the gospel message. Porque ellos aún no creen en el mensaje del Evangelio. But one day God will close the doors to the Gentiles. Pero un día el Señor le va a cerrar las puertas a los gentiles. And that's why I urge you, if you're not in the family of God yet, Y por eso yo les urjo a ustedes que si aún no están en la familia de Dios, get into the family of God before God closes the doors. usted debe formar parte de la familia de Dios antes de que Él cierre las puertas. Because He will fulfill that time. Porque Él va a cumplir ese tiempo. And then He will turn back His eyes towards Israel. Entonces Él va y se va a apartar de Israel. Because that was the promise that He has made to their forefathers. Porque eso fue la promesa que Él les hizo a sus antepasados. And will save Israel once again. Y va a salvar a Israel una vez más. In chapters 12 to 16, En capítulos 12 al 16, these are the chapters of application. esos son los capítulos de aplicación, de práctica. Listen to what he said in Romans 12, verse 1 and 2. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We are to present our bodies as living sacrifices, Nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, holy and acceptable to God, santos y agradables a Dios, for a reasonable service. por un servicio a Él. Paul tells us not to be conformed to this world. El apóstol Pablo dice que no nos conformamos a este mundo. We believers cannot be like the world, Nosotros los creyentes no podemos ser como el mundo secular, but we have to be transformed pero debemos ser transformados by the renewing of the mind. con la renovación de la mente. You might ask me, how can we do that? Y usted dirá, pero ¿cómo puedo hacer eso? By reading the book called the Bible. Leyendo la palabra, la Biblia, And it has 66 books. que tiene 66 libros, So that way you can understand who God is. para que usted pueda entender quién es Dios So that way you can serve Him y usted pueda servirle, and worship Him. adorarlo, Because that was what we was created for. porque eso es nuestro propósito por la cual fuimos creados. And once we do that in our lives, Y cuando nosotros hacemos eso en nuestras vidas, you see, when God sees us, cuando Dios nos ve, He sees us as a finished product. Él nos ve como un producto ya terminado, He sees us already polished, ya nos ve pulidos, even though we are not there yet. aunque aún no hemos llegado ahí. We must continue to apply God's word, Debemos de continuar aplicando la palabra de Dios, which will continue to transform us on a daily basis. que nos va a seguir transformando a diario. Stop trying to be good Debemos de parar de ser buenos and allow the Spirit of God to take out what He doesn't desire. parar de tratar de ser buenos y permitirle al Señor que remueva todo lo que no le agrada a Él. Because the more you try to be good, Porque entre más uno trata de ser bueno, you will fail before a holy God. vamos a cometer errores ante un Dios santo. That's why we have to allow the Holy Spirit to guide us on what He wants us to do. Por eso debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, Cutting away from the world little by little. apartándonos del mundo poco a poco,
perfecting us in the image of Christ. perfeccionándonos a la imagen de Cristo. This word will teach us Esta palabra nos va a enseñar to be subject to the authorities of the land. a poder someternos a las autoridades de la tierra. This word will show us not to be a stumbling block to others. Y esta palabra nos enseña a no ser piedra de tropiezo para otros. And it will help us not to judge others. Y también nos va a ayudar a no juzgar y criticar a los demás. This word will also help us to love one another, Y esta palabra nos ayuda también a amarnos los unos a los otros. to be kind to one another, Ser gentiles el uno al otro. to learn to forgive those that have done us wrong. Y aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho mal. And everything that we do in our lives Y todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas must glorify God. debe de glorificar a Dios. Amen? Amén. May God richly bless you. Que Dios los bendiga.